El 21 de diciembre de 2001 se estrenó por primera vez, por algo se estrena, ¿verdad? Por primera vez, en los cines la película llamada A Beautiful Mind. En español la tradujeron como Mente Brillante. ¿Te acuerdas de esa película? Esa que fue interpretada magistralmente por Russell Crowe y Jennifer Connelly. Russell Crowe acababa de ganar el año anterior un Oscar, y esta película también fue nominada en 8 categorías al Oscar, y solo ganó 4 de ellas, entre las cuales fue Mejor Película y Mejor Director. Es una película muy emocionante porque además está basada en hechos reales. Esta película de Mente Brillante lo que hace es que narra la historia del profesor matemático John Nash. Él fue un brillante matemático que ganó el premio Nobel en 1994, precisamente por sus aportaciones que fueron muy significativas en cuestiones de la teoría de juegos y geometría diferencial. Algo técnicamente o matemáticamente complejo, y sus aportaciones fueron tan relevantes que lo llevaron a ganar este premio. Sin embargo, la película nos narra cómo fue que él también estuvo librando una dura batalla contra la esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Durante más de 30 años en su vida. Es decir, esto se le manifestó cuando él ya estaba estudiando o terminando de estudiar la universidad, y durante los 30 años de su profesión como maestro, él estuvo batallando severamente con la esquizofrenia. Uno de los síntomas de la esquizofrenia es que se caracteriza principalmente por delirios y alucinaciones auditivas. Entonces imagínate los conflictos que él tenía, precisamente porque su realidad él la percibía de una forma distorsionada. Y cuando tú tienes una distorsión de la realidad, puede haber consecuencias graves. Esto produce reacciones emocionales inapropiadas. También viene derivado de una ansiedad extrema, puede manifestarse en ira, puede manifestarse en desconfianza y finalmente en desconexión social. Entonces, no es nada fácil batallar con la esquizofrenia, y menos cuando es de tipo paranoide. Pero algo que se destaca durante la película es la importancia de la percepción de la realidad. Y una de las cosas que se mencionan ahí es que lo que distingue a los verdaderos innovadores es su capacidad de poder ver lo que otros no ven. ¿Te das cuenta? Qué brillante, y siempre nos desafía, nos emociona ver este tipo de historias en donde alguien sale adelante de una dificultad. Y no solamente sale adelante, sino que llega hasta niveles destacables. Y justamente algo que yo he entendido es que todos en esta vida libramos diferentes tipos de batallas, ¿cierto? Todos en diferentes áreas. Puede ser áreas de la salud, puede ser en las finanzas, en la parte profesional, de negocio, en la parte emocional, y aún también, tenemos que decirlo, en la parte espiritual. Nosotros libramos batallas y tenemos que saber cómo hacerlo, pero tenemos que entender cuál es la realidad. El problema está que vivimos en un estuche llamado cuerpo, del cual Dios lo capacitó con 5 sentidos, ¿cierto? Los sentidos nos permiten tener una percepción de la realidad. Hay quienes dicen tener un 6º sentido, que a veces también está distorsionado por causa de que no percibe la realidad de la misma forma que los demás. Sin embargo, cuando entendemos esas dificultades, sabemos que el ser humano puede percibir la realidad, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos percibir el mundo espiritual. Y sabes, es bueno que el ser humano siempre quiera llegar al éxito. Es excelente que nos esforcemos por destacar en el área en la que nos movemos. Sin embargo, hay una pregunta que la Biblia nos deja en Mateo 16:26, y dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿O qué podría dar el hombre a cambio de su alma? Imagínate, ¿qué podrías hacer? ¿Qué es más valioso que tu alma? ¿Qué éxito se puede comparar al precio de tu alma? Realmente ninguno. Por esa razón es que es muy difícil batallar entre el éxito terrenal y conservar tu alma. Y es una decisión que puede ser difícil
no solamente para el mundo en general, aún para nosotros como cristianos. Y sabes, yo lo que he aprendido es que ser cristiano no te garantiza que no vas a tener problemas, aunque no digas amén, ¿cierto? Ser cristiano no es garantía de que ya no vas a tener conflictos, de que ya no vas a sufrir, de que la suegra nunca te va a ir a visitar. No, no es garantía de eso. Ser cristiano es simplemente tener la esperanza de que en medio de cualquier problema, de cualquier situación, sabes que cuentas con alguien que está respaldándote, que está cuidándote. Eso es la diferencia. Es ahí donde tú sabes que vale la pena esforzarse y crecer. Y mira, a mí me gusta profundizar a través de preguntas que me llevan a respuestas que me dan un entendimiento mejor de lo que es la vida, de lo que es la palabra de Dios. Y una pregunta que me he hecho es: ¿por qué la vida cristiana es difícil? ¿Por qué es difícil ser cristianos? Y te acuerdas, hace 8 días platicábamos un poco acerca de las dificultades. Decíamos que pues realmente tener sobrepeso es difícil, pero vivir en fitness es difícil y tenías que escoger tu dificultad. Hablábamos que vivir endeudado es difícil, pero vivir con libertad financiera es difícil, pero tú escoges tu dificultad. Y también concluíamos que una vida sin Dios es difícil, pero buscar a Dios también es difícil y tú escoges tu dificultad. Eso es lo que hablábamos hace 8 días, pero hoy lo que yo sé es que como cristianos tenemos que entender que estamos librando una batalla. Hay una lucha por la cual tenemos que enfrentarnos y trabajar, pero tenemos que hacerlo con conocimiento de causa. Tenemos que entender 3 cosas de esta batalla. Primero, ¿dónde es que estamos librando la batalla? ¿En qué lugar? Segundo, ¿contra quién estamos peleando? Y tercero, ¿cuál es esa batalla? Es decir, identificar que estamos en una batalla, identificar quién es el enemigo y dónde está sucediendo esa batalla. Cuando tú lo entiendes, puedes estar mejor preparado para evitar un fracaso espiritual, para evitar la frustración, para evitar la desesperación. Y yo estoy convencido que la mayoría de cristianos queremos vivir siguiendo a Cristo fielmente, siguiendo lo que Él enseña, sus preceptos. Queremos mantenernos firmes, pero el querer y el hacer, hay una gran diferencia. Y ahí es donde está nuestro reto. ¿Y por qué es tan difícil entonces? ¿Sabes? Es difícil porque vivimos en un ambiente que está intoxicado, un ambiente que está contaminado en la parte espiritual, y esa es la que nos dificulta el mantenernos en una vida cristiana que vaya en aumento. Y este ambiente, como te digo, menciona o identifica 3 cosas. Identifica el quién, identifica el dónde e identifica el qué es parte de esta batalla. Así es que vamos a entrar a profundidad en cada uno de estos 3 elementos. Y en primero quiero que conozcas a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es decir, ¿contra quién estamos luchando? Tu enemigo precisamente es alguien que se llamó Lucifer, ¿ok? Ese fue su nombre original. Lucifer fue creado por Dios mismo. Fue creado muchísimo antes que la creación existiera, y dice la Biblia que era un ser hermoso, era inteligente, tenía dones especiales que se le habían dado con un propósito, una función específica. Y el pecado de Lucifer, acuérdate, pecado significa error. El error de Lucifer fue que él, dada su belleza, dado sus dones, sus talentos, lo que sucedió es que se llenó de orgullo en su corazón, y su abrumadora belleza lo llevó a intentar ocupar el trono de Dios. Ese fue su pecado. Inmediatamente Dios lo destronó. Tú puedes leer los detalles, están ahí en Isaías 14 o en Ezequiel 28, o ir al instituto bíblico, como te decía hace un rato. Pero sabes, dentro de todo ese proceso, Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles, y en esa rebelión se los llevó Dios los expulsó a Satanás. Ahora, si te das cuenta, Lucifer se convirtió en Satanás y lo expulsa del cielo con todos esos ángeles que ahora se han convertido en demonios, principados y potestades de las tinieblas, es decir, poderes de las tinieblas. Ese es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo no está solo, tiene todo ese séquito con el cual se ayuda precisamente para atacarnos. Ahora, claramente la palabra de Dios nos enseña que el objetivo de Satanás es, lo dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, para matar y ¿para qué? Para destruir.
Ese es su propósito. Satanás jamás va a querer ser tu amigo. Satanás, él quiere destruirte. Por lo tanto, es muy importante que el simple hecho de que tú y yo, que somos la máxima creación de Dios. ¿Por qué somos la máxima creación de Dios? Porque somos el único ser creados a su imagen y semejanza. Y eso era lo que Satanás quería, eso era lo que Lucifer quería, la imagen, la semejanza de Dios, y no le fue otorgada. ¿Qué sucede en automático? A ti y a mí nos convierte en el centro de ataque de Satanás. ¿Lo puedes entender? ¿Vas conmigo? Entonces, cuando tú entiendes esto, que el ser humano, el hombre, el varón y la mujer, que somos hechos a imagen de Dios, somos ahora el blanco principal de ataque de Satanás. Por lo tanto, te repito, no estamos luchando contra seres humanos, no estamos luchando contra alguien de carne y hueso. No es tu jefe en el trabajo tu enemigo, no es tu vecino sin gracia el enemigo, ni mucho menos nadie que no pueda ser o de esos difíciles de amar. Esos no son tus enemigos. Tu enemigo real es Satanás. Efesios 6:12 nos los dice. La batalla que libramos, ¿qué dice? La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es decir, ellos están también manifestándose en regiones celestes, pero tienen demasiada influencia aquí en la tierra. Ahora, justo eso nos lleva al siguiente punto. ¿Dónde es que se está librando la batalla? Si ellos están ahí en las regiones celestes, ¿dónde es que se está librando la batalla? Así como tú no sabes que el Wi-Fi y el internet te llega desde satelital a tu celular, de la misma forma, estas huestes celestes están atacando constantemente la tierra. Y sabes, el lugar donde Satanás opera es algo que la Biblia llama el mundo. El mundo así nada más, y que es algo a lo que comúnmente nos referimos como el sistema de valores y de creencias de este mundo. No es el mundo físico, no es la hermosa creación que podemos ver, admirar y disfrutar. Es el sistema de valores y creencias que se ha establecido en este mundo. Entonces, este sistema está diseñado para seducir nuestro corazón y para alejarnos de Dios. Acuérdate, lo que Dios más quiere es que nuestro corazón esté totalmente entregado a Él, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Distraernos, desviarlo. Y no le preocupa si es desviarlo mucho. Con poquito que esté desviado de Dios es suficiente. Y eso es lo que está constantemente haciendo Satanás, tratando de desviarnos, de desconectarnos, de separarnos, precisamente alejándonos de Dios, empeorando nuestra relación con nuestro prójimo y llevándonos a avanzar en el pecado que nos va a traer condenación, nos trae culpa, nos trae remordimiento y como por consecuencia nos separa de Dios. ¿Te das cuenta cómo sucede? Cuando lo hablamos así nos va quedando un entendimiento de cómo es que Satanás opera y de cómo funciona. Y mira, primera de Juan 2:15 al 17 nos los dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que no tenemos que amar? Ni el mundo ni las cosas del mundo. Todavía nos aclara más diciendo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mira cómo se conecta este versículo con el primero que leíamos. Decía, ¿qué puede hacer el hombre? ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde su alma? En cambio aquí te dice, mira, si tú dejas de amar el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, y haces la voluntad de Dios, entonces permaneces para siempre. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. Por lo tanto, nuestro paso en la tierra es solamente temporal. Es solamente un momento de preparación para la eternidad, y eso es lo que nos interesa. Por eso es que el sistema de este mundo también se conoce justamente como estos tres conceptos que nos menciona aquí: los deseos de la carne.
¿Qué son los deseos de la carne? Justamente es la pasión por hacer sentir o experimentar. Es como te decía, nuestros 5 sentidos tienen cada vez más y más hambre. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta que el ser humano es insaciable? Y es curioso que los animalitos tú les puedes poner un montón de comida. ¿En qué momento dejan de comer? Cuando se sacian. Ojalá el ser humano fuera así, ¿verdad? Y a veces hasta luego mi suegro decía, ¿cómo comieron? ¿Como humanos o como animales, no? Y nos preocupaba cuando comíamos como humanos, ¿verdad? Porque luego no nos medíamos, no nos limitábamos. Pero en realidad tú tienes que entender que efectivamente los deseos de nuestra carne es esa pasión por experimentar, por sentir, por tratar de llegar cada vez más al límite. Y por eso es que el ser humano está constantemente queriendo experimentar, vivir la experiencia, hacer y hacer y hacer más. Por eso decimos al principio, puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y ahí es donde entendemos, ¿sabes qué? Aún dentro de lo que puedo hacer, sé que tengo límites, porque no me conviene hacer todo. Sé que tengo hasta dónde, que Dios los ha definido, y sé que puedo llegar muy lejos en lo que Dios me soporta. ¿Te das cuenta? Justamente Satanás siempre va a querer hacer lo contrario. Después dice los deseos de los ojos. Lo cierto es que como seres humanos nos encanta ver. ¿Y te has dado cuenta que precisamente la envidia, la lujuria, la avaricia entran generalmente por la vista? Ay, es que me dio envidia de la buena, mira qué moto traes, mira, está tremendo. ¿Y cuál es esa envidia de la buena? O sea, la envidia es mala por donde la quieras ver, ¿sí o no? Puedes alegrarte con alguien de que le vaya bien, de que tenga algo bueno, pero en realidad los deseos de los ojos es esa pasión por tener más de lo que ya tienes, por vivir insatisfecho. Ay, pero si tan solo tuviera uno más. Así decía aquel banquero Rockefeller. Oye, pues ya has juntado una gran fortuna, ¿cuánto más quieres? $1 más. Y después de ese dólar, ¿qué vas a querer? Uno más. Así es la naturaleza del ser humano. Siempre queremos, y esos son los deseos de nuestros ojos, queremos más y somos insaciables. Y el tercero es la vanagloria de la vida, la pasión por querer ser alguien. El deseo de reconocimiento, el deseo de que la gente pueda colocarte en una posición que quizás ni siquiera existe, porque tienes millones de likes, porque es una posición que realmente existe. Y mira, algo que yo he entendido es que la vanagloria de la vida es querer alimentar ese ego, alimentar esa posición. Y en una ocasión un amigo me lo decía en palabras muy claras: mira, el hombre está dispuesto a trabajar por dinero, pero estaría dispuesto a matar por el reconocimiento. Precisamente, ¿por qué? Porque es una necesidad precisamente del ser humano. Y por eso decimos, soy la persona que Dios dice que soy. Eso es lo que me define. Dios es el que me define. Y si Dios es el que me define, que digan lo que quieran de mí. ¿Te das cuenta? Ahí es donde podemos comprender que nuestra batalla consiste en entender quién soy, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer. Y no creerle a Satanás lo que él dice que puedo tener, que puedo hacer o que puedo ser. Ahí está la gran diferencia. Es ahí donde podemos comenzar a distinguir entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que Satanás quiere de nosotros. Ahora, tienes que, avancemos al punto siguiente, reconocer la batalla que está en curso dentro de ti. Reconoce la batalla en curso dentro de ti. Fíjate, ¿cuál es o qué es la batalla? ¿Cuál es el qué? Vamos a hablar de el qué de la batalla. Es algo que la Biblia llama la carne, es decir, donde viven nuestros deseos. O en otras traducciones se refiere a ella como el viejo hombre, o la vieja naturaleza, o el viejo yo. Precisamente es ahí donde se está librando la batalla, y muchos, aún como cristianos y de tiempo, estamos confundidos o frustrados al descubrir que después de conocer a Cristo todavía batallamos con esos viejos patrones de conductas que nos llevan hacia pecados. Y a veces lo decimos con términos muy bíblicos, ¿no? Como la concupiscencia. ¿Y qué es eso de la concupiscencia? Yo lo he traducido como mi pecado favorito, aquel pecado al que no le podría decir que no. Esa es la concupiscencia. Es así de sencillo. Es aquella área en la que fácilmente vas a sucumbir y te vas a rendir. Precisamente, ¿por qué? Porque tú dices: Señor, pero si tú me amas, si tú me has perdonado, ¿por qué todavía tengo esa tendencia hacia el pecado?
¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer paso, tienes que tener un entendimiento claro de qué es lo que sucede cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y qué obstáculos todavía permanecen ahí a pesar de haber aceptado a Cristo en tu corazón. Fíjate, vamos a profundizar. Nuestra vida siempre va a seguir la dirección de nuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? Nuestra vida va a seguir la dirección de nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que realmente pasa cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador? Bueno, tienes que saber que hay 6 cosas que pasan principalmente. En primer lugar, tus pecados son perdonados inmediatamente. ¿Sabes? Eso es algo que a veces como cristianos batallamos y pensamos de que no, es que yo en el pasado fui muy malo. Pero ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Sí, pero es que fui muy malo y que maté y hasta besé a mi suegra y no, fue terrible. Y en realidad, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te perdona todos, en un momento, en un instante. Y nos cuesta a nosotros entenderlo. Pero tú tienes que saber que la libertad que Dios te da al aceptarlo es instantánea. Después de eso, cuando tú recibes la justicia de Jesucristo, es decir, cuando tú lo recibes, Él te da su justicia. ¿Y sabes cuál es el conflicto que humanamente tenemos con la justicia? Que nosotros tenemos un concepto totalmente diferente de justicia que el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque para el ser humano justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia de Dios es darte amor, darte gracia y darte tu favor cuando no lo merecías. Claramente lo dice, ¿no? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Su palabra nos los dice claramente. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no se esperó a que dejáramos de pecar para que entonces aceptara morir por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Siendo aún pecadores. Entonces su gracia es: te voy a dar aquello que no mereces cuando menos te lo esperas, porque te amo. Esa es la justicia de Dios. Amén. Entonces mira, el tercer punto es que nosotros somos colocados dentro de la familia de Dios. Claramente dice que aquel que recibe a Cristo en su corazón viene a convertirse en hijo de Dios. ¿Qué pasa con las demás personas? Son creación de Dios. Quien no ha recibido a Cristo en su corazón es una criatura de Dios. Y que bueno, hay criaturas hermosas, hay criaturas nobles, hay criaturas que tienen esa paz que hasta decimos, lo único que le falta es conocer a Cristo, ¿eh? Ya casi tiene el cielo comprado, nada más le falta aceptar a Cristo. Pero en realidad, cuando tú aceptas a Cristo en su corazón, pasas a ser parte de la familia de Dios. Eso te da un sentido de pertenencia. Es ahí donde eres parte de la familia de Dios. Después, en cuarto lugar, eres rescatado del reino de las tinieblas y eres colocado en el reino de la luz. ¿Sabes? ¿Te ha pasado en la noche que te levantas, quieres ir al baño y de repente te golpeas con la esquina de la cama o con cualquier otra cosa y cómo te duele el dedo chiquito? Porque estás caminando en tinieblas, ¿cierto? ¿Cómo se arregla eso? Sencillo, prende la luz. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, eres rescatado del reino de las tinieblas y llevado al reino de la luz. Y entonces viene la claridad y el entendimiento de por qué conviene y por qué no conviene dejarnos llevar por lo que el mundo hace, por el sistema de valores y de creencias del mundo. ¿Te das cuenta? Tienes claridad. Y esa claridad solamente viene cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Antes tú decías, bueno, es que yo pensé que eso pues no tenía nada de malo. Y entonces llega esa conciencia y viene esa claridad. Y en punto número 5 es que el Espíritu Santo entra en tu cuerpo físico. Mira, esto es algo difícil de comprender, pero Dios, siendo Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios mismo decide habitar dentro de ti. Te vienes a convertir en el templo del Espíritu Santo. Y entonces eres parte de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú y yo. Porque ahora, ¿dónde vive Dios? Dentro de mí, dentro de tu corazón. Y es así como tú tienes ese empoderamiento de parte de Dios para vivir apartado del pecado. Y eso nos lleva al punto número 6. Ahora pasas a ser parte de la familia de Dios siendo hijo. Y al ser hijo eres heredero. Heredero de las promesas de Dios. Acuérdate, la herencia es para los hijos y tú ya la tienes al conocer a Dios.
Entonces, todo esto es lo que sucede cuando tú escuchas las buenas noticias del Evangelio, cuando tú recibes por fe en tu corazón a Cristo Jesús. Todo esto es lo que sucede y es a lo que le llamamos nacer de nuevo. Y algunos me dirán, ay hermano, eso ya tiene tantos años que ya ni me acordaba. Y eso es lo que nos pasa, tanto tiempo de conocer a Dios que nos olvidamos. Pero el apóstol Pablo lo describe como la obra de redención, a través de la cual eres comprado por Dios. ¿A qué precio? Al precio de la sangre de Jesucristo. Y entonces, no solamente eres comprado, además de que eres comprado y de que fue pagado un alto precio por tu vida, te da regalos, te da dones, te da talentos. ¿Y cuáles son? Al menos 4 que te puedo mencionar. Como te decía, ahora eres su hijo. Ahora puedes tener paz con Dios. Es esa paz sobrenatural, esa paz que va contra todo el entendimiento, viene a tu vida. El Espíritu Santo te sella, vive dentro de ti, te acompaña en todo momento. Y finalmente, esa paga del pecado por la cual tú y yo debíamos haber pagado es cubierta y somos libres del pecado. Entonces, ¿cuántos beneficios, cuántas cosas suceden cuando tú y yo aceptamos al Señor? Sin embargo, a pesar de todo esto que te he descrito, lo que sucede es que todo creyente todavía tiene la capacidad de seguir pecando. ¿Por qué Dios no nos quitaste ya la capacidad de pecar? Quítanos esa, ¿no? No, esa siempre la vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios así nos diseñó. Y el que tú y yo hayamos sido perdonados y tengamos que vencer la tentación, pero vamos a seguir batallando contra el pecado a causa de que estamos viviendo en la carne, es decir, en un cuerpo terrenal que se enferma, que se deteriora, que le salen canas, en el mejor caso de conservar el cabello, pero al final se va deteriorando y llega un momento en que se acaba. Y aún la misma palabra de Dios dice, pues los fuertes 80, 90 años. Pero Dios ha puesto límite a la edad del ser humano. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y entonces, ¿cómo es que podemos vivir una eternidad? Dios tiene que transformar este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Pero mira lo que dice Gálatas 5:17 al respecto. Porque el deseo de la carne, ¿el deseo de quién? El deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone al de la carne. Ahí está la lucha, ahí está claramente identificado. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Más claro ni el agua, ¿cierto? Clarísimo, ahí está. Ahí es donde se produce esa lucha interior, y nuestra naturaleza pecaminosa y el deseo de vivir alineado a la voluntad de Dios siempre va a estar en conflicto. Muchos siguen luchando y a pesar de sus buenas intenciones, de su esfuerzo, siguen batallando. ¿Por causa de qué? De que no han comprendido de que efectivamente Dios ya nos dio toda esta bondad, esta gracia, esta libertad y este perdón. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo que nos llena y nos contamina con todas sus ideas. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Aquí es donde viene la solución. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿De qué? De su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Ahí está el secreto. Ahí está la clave de cómo es que podemos llegar a conocer a Dios y entregarnos completamente. Y mira, la semana pasada lo veíamos y nos lleva al siguiente punto. Dios quiere nuestra entrega total, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Dios quiere una entrega total de tu parte y de mi parte, y profundizamos en eso la semana pasada. Pero ahora vamos a detallar cómo es vivir una entrega total. Fíjate, de ahí de Romanos 12:2 hay 3 elementos que podemos profundizar para comprender mejor esto. El primero de ellos es una prohibición o un mandamiento en negativo. Es decir, un mandamiento negativo es no hagas. ¿Me explico? Un mandamiento positivo, ¿qué sería? Ponte a hacer. ¿Me explico? Entonces, un mandamiento negativo o una prohibición. También hay una instrucción, que ese sí lo podemos tomar como un mandamiento positivo, pero al final también hay un propósito. Muchas veces se nos mandan a hacer cosas que no entendemos y hasta preguntamos, pero ¿y por qué yo? Nos pasa a veces con nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Y lávate los trastes. Ay, pero ¿por qué si yo ayer los lavé? Pues ya tienes experiencia. Te puedes mantener en esa línea, ¿verdad? Pero en realidad no entendemos el por qué. Pero aquí nos dice claramente que hay un propósito. Y mira, vamos a profundizar.
¿Cuál es esa prohibición? Nos dice, no adopten. Hay otras traducciones y me gustó compararlas porque los verbos que se utilizan en este versículo es no adopten, no se amolden, no imiten, no se conformen, no se adapten, no vivan como las costumbres de este mundo. Te lo acabo de leer como en 18 versiones diferentes. No te acostumbres, no te amoldes. O sea, sí tienes que saber que estás aquí, pero no eres de aquí. ¿Me explico? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que tener esa claridad. Entonces somos tentados precisamente para querer hacer, para querer tener, para querer ser, como les explicaba, y queremos ser alguien que tenga un estatus, un reconocimiento, una posición, recibir la gloria, la fama, todas esas cosas que lo único que alimentan es nuestro orgullo. ¿Te has dado cuenta? Y a veces son como bonitas caricias al orgullo, ¿no? De que, ay, qué bonito se siente que te reconozcan. Sí, es cierto, es necesario muchas veces que al menos te den las gracias. Pero tú tienes que saber que no tenemos que estar enfermos de ese reconocimiento que nos puede llevar al extremo. ¿Me explico? Queremos hacer tantas cosas, sentir, experimentar el placer, la comida, las adicciones, las experiencias únicas y trascendentales. ¿Por qué? Porque queremos sentirlo todo, cuando en realidad sabemos y claramente la palabra de Dios no nos los prohíbe, simplemente te dice, no te conviene, no te conviene. El apóstol Pablo era muy claro y les decía, mira, todo te es permitido, pero no te debes dejar esclavizar de nada de eso. ¿Por qué? Porque tus deseos de la carne van a querer cada vez más. Y cuando tú quieres más y se convierte en algo incontrolable, se convierte en adicción, se convierte en algo que ahora te posee a ti en lugar de que tú lo puedas controlar. Ahí es donde tenemos que entenderlo. Y queremos tener más dinero, más posesiones, más fortunas, y fácilmente nos olvidamos de que el dinero es un sirviente excelente, pero es un pésimo amo. Y cuando queremos tener más, en realidad no lo tenemos, nos tiene a nosotros. Es ahí donde tenemos que transformarnos. En segundo lugar, la instrucción o el mandamiento positivo es transfórmense por medio de la renovación de su mente. Otras versiones dicen de su forma de pensar, de su entendimiento, de su raciocinio. También hace 8 días platicábamos mucho de eso. Es una decisión. Y sabes, tú tienes que saber que la puerta de tu corazón es la mente. Nada llega directamente a tu corazón si no pasa primero por el filtro de la mente. Y la decisión más importante que puedes tomar cada día es decidir qué es lo que permites que entre a tu mente. Eso es lo que tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden entrar tantísimas cosas, tantos pensamientos, tantas imágenes, tantos deseos, que si tú no tienes control de él, eso te va a controlar después. Ahí es donde tienes que poner un límite. Y así es como inclusive al final de la película de Mente Brillante, el profesor Nash reconocía que había dejado de alimentar ciertos patrones que desataban la paranoia. Y él se dio cuenta de que cuando él alimentaba, por ejemplo, patrones matemáticos, y él pensaba que tenía que hacer porque alguien le decía que lo tenía, y escuchaba voces, y él dijo, no tengo que alimentar esos patrones de conducta que me llevan a una distorsión de la realidad. Entonces la instrucción es: sé transformado. Y por algo está en voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? Que está enfocada no en el sujeto, sino en otra persona más. Y aquí es precisamente, sé transformado implica un cambio, implica una metamorfosis. Y en este caso es porque quien la va a ejecutar no eres tú mismo. Tú no vas a lograr una transformación en tus propias fuerzas si no permites que Dios te ayude. Y en realidad la transformación la produce Dios desde adentro hacia afuera. Esas son las transformaciones que realmente perduran. Esas son las transformaciones que realmente forjan nuestra vida y nuestro carácter. Sin embargo, es una instrucción o un mandamiento porque necesitamos tomar responsabilidad. Es decir, el mandamiento es: sé transformado. Bueno, ok, quiero ser transformado, pero no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Entonces tengo que dejar que Dios me transforme, pero tengo responsabilidad en esa transformación. El asunto es que tú tienes que hacer tu parte y tienes que colaborar con Dios en el proceso de transformación. ¿Cómo es así? Bueno, lo cierto es que todas las cosas en este mundo se crean 2 veces. La primera es cuando tú lo sueñas, cuando tú lo imaginas, cuando tú lo puedes visualizar. Y la segunda es cuando a través de la fe se hace realidad.
Es que yo me imagino como un licenciado, un abogado, un ingeniero, lo que quiero estudiar. Y entonces tú le pones fe y a la fe le agregas obras, te inscribes, acreditas, te esfuerzas y te conviertes en aquello que habías soñado una vez. ¿Te das cuenta? Así es como suceden las cosas. Entonces, cuando tú le pones acción a la fe, tú le estás ayudando a Dios, tú estás haciendo tu parte. Y tú le puedes decir a Dios: Señor, yo quiero alcanzar esto, yo deseo esto, esos son mis planes. Y se los entregas a Él y empiezas a caminar en ello. Empiezas a trabajar, no estás así como: bueno, Señor, pues cuando tú me digas, hay que me manden la inscripción para la escuela, ¿no? Eso no va a suceder. Tienes que saber que tienes que actuar, porque al final una fe sin obras es una fe muerta. Tienes que ponerte a actuar. Entonces, finalmente, también esa instrucción está en presente, es decir, que es algo que tiene que ser continuamente. Si tú lo lees hoy, dice sé transformado. Si tú lo lees mañana, dice sé transformado. Si tú lo vuelves a leer después, sigue diciendo sé transformado. Es decir, está en un tiempo presente, continuo, todos los días. Tienes que aceptar que tu vida está en un proceso de transformación. Eso es lo que tienes que aceptar, que estás transformándote, como cada vez más y más a reflejar la imagen de Dios. Y finalmente el tercer punto es el propósito. ¿Qué propósito hay en todo esto? Comprobar. Fíjate, otras versiones dicen verificar, experimentar, conocer, aprender, entender, apreciar la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, dale un aplauso al Señor. ¿Sabes? El crecimiento espiritual no es solamente echarle ganas. No depende solamente de que tú estés esforzándote y de que tú estés haciendo. Claro, ¿tienes que trabajar duro? Sí, sí lo tienes que hacer. Pero tiene que ser algo consciente, algo racional, como lo hemos explicado. Y el crecimiento espiritual equivale a la renovación de nuestra mente, equivale a comenzar a cambiar nuestros conceptos. Y algo que he detectado es que de lo más difícil que hay para el ser humano es desaprender. ¿Te has dado cuenta? ¿Aprender es difícil? Sí, desaprender es más difícil. Escoge tu dificultad. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un patrón, cuando tú ya tienes un hábito desarrollado, y cuando te das cuenta que ese hábito no es bueno, ¿qué es lo que sucede? Ay, no, es que tienes que corregirlo. Es que tiene que dejar de comer carbohidratos. No me diga. Pues si toda la vida yo siento hambre y carbohidratos es lo que rápido me hace. ¿Me explico? No, es que tiene que bajarle al azúcar. ¿Pero por qué? Si la coca es casi divina. Y es ahí donde tus patrones, en realidad, lo más difícil es desaprenderlos. Yo lo que me he dado cuenta es que difícilmente los desaprendes. Lo que tienes que hacer es sustituirlos. Conscientemente tú tienes que hacer algo que sustituya esos patrones. Y mira, hay cinco acciones que yo creo te pueden ayudar muchísimo a entender y avanzar en crecer espiritualmente. ¿Y tiene que ser intencional? Sí. ¿Y va a ser fácil? No, ya te lo dije y fui brutalmente honesto. ¿Va a ser difícil? Sí, sí lo va a ser. ¿Pero de quién va a depender? De que tú te empeñes en trabajarlo. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que tú te empeñes y le pongas fe y empieces a trabajar en eso, Dios va a hacer su parte. Y Dios va a producir en tu interior el querer como el hacer las cosas. Ese es el poder de Dios. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Tú estás listo? 5 últimos consejos para que tú puedas crecer precisamente y ayudar a renovar tu mente. En primer lugar, escucha la palabra de Dios. ¿Sabes? Romanos 10:17 lo dice claramente. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Mira, una de las cosas que a veces más descuidamos hoy día es lo que escuchamos. Fácilmente escuchamos, vemos y recibimos demasiada información y pocas veces nos aseguramos de verificar la validez de lo que estamos escuchando. Y ahí es donde tú tienes que saber. Aún, por ejemplo, ¿sabías que la música hoy día no es como antes, que tenías que comprarte? ¿Cuántos son todavía de cassettes? Ya no digo de discos de vinilo, ¿verdad? Para ya no.
meternos en complicaciones, pero de cassettes, del CD. Y, y en mi tiempo, cuando yo todavía usaba los cassettes, ya me delaté, pero mire, para que tengas una idea, te tenías que escuchar todo el cassette completito y después darle la vuelta para escucharlo otra vez completo. Y hoy día te llegan que no, es que tú puedes crear tu playlist y le pones la que tú quieras. No, en mi tiempo yo me los echaba completos. Entonces cuando sale algo nuevo, ¿qué hago? Lo escucho todo y lo escucho completo, porque así crecí, así me gustó. Pero al final, ¿sabías que aún la música en estas aplicaciones de streaming, de audio en streaming, claramente te ponen una palabrita que dice explicit? ¿Qué te está diciendo? Que va a haber lenguaje explícito, que claramente no te va a edificar. Ay, pero la canción habla bien bonita, habla de amor y de desamor. Pero te lo está diciendo de una forma explícita que yo te digo, ¿te conviene escuchar eso? Y luego te preguntas, ay, ¿por qué me va tan mal en el amor? Todavía te preguntas, ¿por qué? Si todo lo que estás escuchando, eres secreto de amor. Y hasta te gozas, ¿no? Así como que lo sientes acá, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué me fui infiel? O sea, no entiendo, o sea, ¿cómo que no entiendes? Si has estado alimentando tus oídos explícitamente de algo que no te conviene. No hay ciencia en eso, ¿sí? Tan sencillo como eso, tienes que poner un filtro en lo que escuchas. Por eso aquí la instrucción es: aliméntate, escucha la palabra de Dios. Hoy día de verdad es facilísimo. Todo el día andas con tu celular y ese microinfarto que sientes cuando no lo cargas. Y puedes saber que puedes ir en el transporte y puedes poner en audio la palabra de Dios que te esté alimentando y que te esté diciendo que eres amado, que eres aceptado, que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece, que Él te provee, que te sustenta. O sea, está sencillo, ¿cierto? Y vamos apenas con el punto número 1. Segundo, punto número 2, lee la palabra de Dios. Mira, yo sé que esto es un reto, leer la palabra de Dios, porque tristemente vivimos en un país que está entre los primeros lugares de no leer. Y me duele decirlo. Yo me he empeñado en hacer algo diferente en mi vida, en mi familia, y los animo, los impulso y a veces sí los obligo. Y una de las cosas en las que he decidido no escatimar es cuando me dicen, papá, ¿me compras un libro? Más se tardaron en pedírmelo que yo les digo, a ver, ¿cuál? Pídelo. Me encanta, ¿por qué? Porque leer tiene que ser un hábito, pero también tenemos que ser selectivos en lo que leemos, porque a veces pensamos que el ejercicio de estar scrolleando y leyendo ahí las historias, ya leí, ¿no? ¿Pero qué leíste? Fue algo sin intención. En realidad dice, lee la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1:13: bienaventurado el que lee. Fíjate, ¿quieres ser bienaventurado? Ahí está la clave. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Tú vas a ser dichosamente feliz, contento cuando tú profundices en leer la palabra de Dios. Y a veces hasta nos quejamos, ay, tengo que hacer los devocionales, porque no nos gusta leer. Cuando te toma 3 minutos leerlos, contestarlos, y eso apenas es como una píldora, así como que de ahí nomás para que no se te olvide. Pero en realidad tú tienes que desarrollar el hábito. Lee la palabra de Dios, júntate con alguien que también ya la lea y empiecen a leerla juntos. Y háganse el reto de leerla en todo el año. Y si te atrasas, no te espantes, no te preocupes. Lo importante es que desarrolles el hábito de leer la palabra de Dios. Tercer punto, estudia la palabra de Dios. Oye, cada vez va más difícil, ¿cierto? Primero tenemos que escuchar, ser selectivos en lo que escuchamos, incluir la palabra de Dios. Tenemos que leerla, ya nos dimos cuenta de que nos pesa como país, nos es difícil. Y ahora me estás pidiendo que le estudie, pues si no fui ni siquiera a la carrera y quieres que estudie. Mira, yo también he entendido que en realidad el ser humano comienza a morir, comienza a perderse, comienza a deteriorarse cuando deja de aprender. No hay nada más apasionante que aprender. El día de ayer invertimos parte del día con nuestro sobrino, que tiene apenas 9 meses. Y algo que me encanta es que tiene la curiosidad del mundo. Todo lo estudia y empieza a gatear y empieza a jalar las puertas y empieza a abrir todo, porque quiere aprender, tiene una sed de aprender. Todo lo que está a su alrededor, toca unas cosas, se las mete a la boca, las saca. O sea, ¿por qué? Porque está en ese proceso de aprendizaje. Eso es justamente aprender.
Y lo que la palabra de Dios nos dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ay, hermano, es que ayúdeme a orar porque es que no puedo con esa tentación. Mejor lee la Biblia y estúdiala, porque entonces vas a estar preparado y enteramente listo para toda buena obra. Así de sencillo. ¿Cómo le hago? Estudia, escudriña la palabra de Dios. Cuando tú la metes en tu mente, empieza a suceder ese proceso cognitivo. Y a veces nos damos cuenta, todavía en mi familia nos gusta leer la Biblia todos los días, y cada año lo hemos hecho ya durante un tiempo. Y de repente nos dicen, oye, ¿te das cuenta de que esta ocasión dice esto? Y te das cuenta de que dice esto otro. Y veíamos así como cosas que decías, oye, este versículo ya lo habíamos leído, pero no habíamos reflexionado sobre de esto. Eso es escudriñar la palabra de Dios, que realmente la curiosidad te lleve a profundizar en los detalles finos de la palabra de Dios. Ahora, si pensabas que escuchar, leer y estudiar era difícil, lo que sigue, vamos avanzando, ¿sí? Memoriza la palabra de Dios. Ah, caray. ¿Cuántas veces me han dicho, uy, hermano, es que a mí no se me pega nada? No es cierto, no te creo. No se te pega lo que no quieres, porque las malas mañas, los malos hábitos, híjole, parece que tienen chicle. Hasta las malas palabras. Ay, es que yo no sé por qué se me salió. No es cierto. Tienes que intencionalmente aprenderte la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando éramos niños y nos llevaban a la escuelita bíblica, a la escuela dominical, repetíamos, y a base de las repeticiones que íbamos aprendiendo. Hoy día yo he entendido que mi forma de aprendizaje es reflexiva y tiene que ser de otra manera, pero sigo haciéndolo, sigo buscando, Señor, dame esos versículos, dame esas pequeñas claves que me puedan ayudar en el momento de dificultad. Hay semanas en las que estoy como con un nivel de estrés. Yo le digo, Señor, ¿por qué esta semana el estrés se fue tan arriba? Y Dios me dice, en su palabra me dice, trae a mí todas tus preocupaciones. Si tienes dificultad, clama a mí y yo te responderé. Si tienes carencias, confía en que mi abundante tesoro te suplirá toda necesidad. Y cada uno de estos pensamientos vienen de versículos en la palabra de Dios. Y tú podrás decir, pero es que ni se aprendieron la cita. Y yo sé lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que es para mí. Y yo sé que la puedo tener presente en cualquier momento. Por eso dice Salmo 119, 11: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Cuál es la mejor forma en la que tú te puedes mantener alejado del pecado? Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Apréndetela, de verdad. Hay muchos versículos que son literalmente de esos ganchos de ayuda, de rescate. ¿Cuántas veces yo en el momento en que tengo que tomar una decisión le digo, así como dice Santiago 1:5, Señor, dame sabiduría? Porque claramente dice que tú se la das sin reproche a todo el que la pide. Señor, dame sabiduría, ¿qué hago en esta situación? Y cuando tú metes a Dios en tus decisiones, no te la acabas. Es lo mejor que puedes hacer. Y es cuando ves el respaldo, es cuando ves la bendición, es cuando ves la paz sobrenatural. Oye, pero es que no te preocupa, mira todo lo que está pasando. Dios ya me dijo que Él está en la ecuación. Yo ya lo involucré, yo ya lo metí, y que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes? Yo me voy a dormir, a descansar, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado. Amén. Finalmente, quiero cerrar con la fórmula del éxito. ¿Realmente quieres éxito en tu vida? ¿Realmente quieres, como decía el primer versículo que leíamos, de qué le sirve al hombre alcanzar y ganar al mundo entero, llegar a su éxito, a su máxima expresión? Bueno, ¿puede ser algo que Dios te concede en esta vida? Sí, Dios no está peleado con eso. ¿Lo sabías? ¿Cuál es la diferencia? El quinto punto es: medita en la palabra de Dios. Si tú ya la escuchaste, ya la leíste, ya la estudiaste, ya la memorizaste, constantemente tienes que estar pensando en ella. Mira lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Ahí ya no cabe, hermano, entonces ¿por qué me está yendo mal? Algo no estás haciendo. Creo que aquí se han respondido muchas preguntas, muchas interrogantes, ¿cierto? ¿Qué no he estado haciendo, Señor, para poder vivir esa plenitud, para poder vivir y experimentar justamente ese gozo, esa alegría, esa bendición de ser llamado hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no te pones de pie? Amén. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Y mira, yo espero que todos aquí tengan a Cristo en su corazón. Pero si a lo mejor es la primera vez que tú escuchas qué significa ser cristiano, qué significa conocer a Dios íntima y personalmente, es justamente todo lo que acabamos de hablar en estos minutos. Y yo quiero decirte que no estás aquí por coincidencia. Realmente fue plan de Dios que tú pudieras escuchar esto. Y si tú quieres el día de hoy abrir tu corazón y aceptar a Cristo para que tú puedas tener acceso a todo esto que acabamos de mencionar, ¿por qué no levantas tu mano y dices: yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo necesito? Y así con tus ojos cerrados puedes repetir después de mí: Señor, gracias porque me amas. Hoy he escuchado que tú pagaste el precio por mí, y yo quiero disfrutar todos estos beneficios. Te pido que me perdones mis pecados, que perdones mis errores del pasado. No los tomes más en cuenta. También te ruego que entres en mi corazón. Te recibo como mi amigo y mi Señor. Entra en mi vida y transfórmala a tu imagen y que refleje tu semejanza. Te acepto en mi corazón y ayúdame a vivir una vida totalmente entregada a ti. Amén.